creo que está bien. Porque era un objetivo para el 2020 el comer. Ministra, buenas tardes a todas y a todos. Yo no me estreno en esta conferencia, he estado en alguna ocasión, en sesiones anteriores, pero es cierto también que no he sido de los presentes de manera habitual. Pero en cualquier caso quiero aprovechar, siempre es un placer, para saludar a todas y a todos y confiar en la posibilidad de que próximamente podamos tener un encuentro presencial, ¿no?, con contacto físico incluido, ¿no? Bien, dicho esto, me gustaría hacer un par de apreciaciones en relación con las dos intervenciones que han tenido lugar, ¿no? Con respecto a lo que nos ha dicho la vicepresidenta tercera, me gustaría, en primer lugar, agradecerle la información que nos ha suministrado a propósito de los instrumentos financieros que está arbitrando la Unión Europea. De algunos teníamos ya conocimiento, pero yo creo que es el momento de reconocer el potencial que puede encerrar y poner en valor el fondo del que tuvimos conocimiento ayer, que ayer se presentó oficialmente la Comisión, el Fondo de Reconstrucción que lleva la rúbrica de Nueva Generación Unión Europea, ¿no? Nos parece una iniciativa ciertamente ambiciosa, importante, que está a la altura, sin ninguna duda, de los retos que tenemos que enfrentar, ¿no? El Gobierno vasco quiere aplaudir esa iniciativa y poner en valor sobre todo una cosa, el enfoque en el que se inspira, ¿no? Porque frente al sálvese quien pueda, que teníamos el temor de que pudiera imponerse, vemos que al final se apuesta o parece apostarse, por lo menos así ocurre por parte de la Comisión, por caminar unidos, por seguir trabajando en la recuperación colectiva y en un futuro común, pero en el marco de la Unión Europea, ¿no? Está claro que una apuesta de este tipo primero va a hacer efectivo el principio de solidaridad, que está ya recogido en los tratados. En segundo lugar, está claro que la interdependencia que se había producido entre los países miembros de la Unión Europea en el nivel social y en el ámbito económico hacía evidente que una cosa de este tipo tenía que ocurrir, que un instrumento de este tipo se tenía que habilitar, porque lo que afecta a un socio en términos, digamos, traumáticos, afecta inevitablemente a todos los demás. Si alguien pensaba que un shock de esta naturaleza concentrado en uno o dos Estados miembros podía no afectar al resto, es evidente que se equivocaba, dada el nivel de interdependencia que hemos alcanzado en el seno de la Unión Europea. Y en segundo lugar, me parece también que va a ser un elemento para fortalecer el mercado interior. Esto va a ser claramente así, ¿no? De lo contrario, podríamos echar por la borda muchísimos años de políticas de cohesión, ¿no? Dicho esto, veremos si ciertamente hay suerte para que la iniciativa prospere. Hay motivos para pensar que sí, pero no se nos ocultan las dificultades que pueden ofrecer los países más refractarios y sabemos que la negociación será difícil. Por eso animamos al Gobierno a que se anime y a que aborde ese proceso negociador con todo el ímpetu y con toda la vehemencia necesaria, y le prestamos nuestro apoyo y, en fin, el respaldo que necesite, si en alguna medida podemos prestárselo. Por lo que respecta a la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores, me gustaría hacer dos observaciones. Una de ellas tiene que ver con la primera de las cuestiones que ha citado en su intervención, que es la apertura de las fronteras, ¿no? Las restricciones y los controles en la movilidad que se impusieron en el espacio Schengen y entre los diferentes estados de la Unión Europea cuando estalló la crisis de la pandemia del COVID-16 ha limitado enormemente la restricción, ha limitado enormemente la movilidad de las personas entre los diferentes estados, sobre todo los que habitan en las zonas fronterizas, y esto ha tenido una repercusión negativa, particularmente negativa en algunos aspectos, y a mí me gustaría destacar en este momento en la incidencia negativa que ha tenido en el buen funcionamiento de la eurorregión que tenemos constituida aquí entre la Nueva Aquitania y las comunidades autónomas de Euskadi y de Navarra, ¿no?
Efectivamente, la actividad de la eurorregión se ha visto limitada, reducida al máximo como consecuencia de estas restricciones impuestas en la movilidad en la frontera, y nos gustaría que esto se prolongase en el tiempo lo menos posible. Por eso hoy mismo el Lehendakari ha remitido en su condición de presidente de la eurorregión una carta al presidente del Gobierno pidiéndole que amplíe los supuestos de excepción actualmente vigentes a la limitación, a las restricciones a la movilidad. Y concretamente se identifican 3 ámbitos en los que nos gustaría que se estudiara y se avanzara en fomentar o facilitar la movilidad. Uno primero que tiene que ver con todos los proyectos que están financiados por la eurorregión. Nos gustaría que se facilitara la movilidad para todo aquello que tenga que ver con la ejecución, con el desarrollo, con el cumplimiento de proyectos que están apoyados, subvencionados o financiados por la eurorregión. En segundo lugar, nos gustaría que se facilitara también la movilidad en todo aquello que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas que habitan esa zona y que utilizan indistintamente los servicios de una u otra zona de la muga, de la frontera, tanto en el ámbito socioeconómico como en el ámbito familiar, que también existen casos de familias, ¿no?, o como en el ámbito de la salud, ¿no? No estamos hablando del ocio, que también por motivos de ocio puede haber, en fin, ya hay tradición de cruzar la frontera, pero estamos pensando sobre todo en la relación socioeconómica familiar, ¿no? Y en tercer lugar, la movilidad, que se facilite también la movilidad en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud, ¿no? Así que hay una movilidad tradicional, histórica, importante por ese motivo, y nos gustaría que pues eso se pudiera considerar ya seriamente la posibilidad de anticiparse en la apertura de la frontera para esos usos, para esas finalidades. Bueno, el presidente de la Nueva Aquitania, interesado también, lógicamente, en que esta iniciativa prospere, ha remitido una copia de esta carta al primer ministro francés. Por tanto, ambos mandatarios, el presidente del Gobierno español y el primer ministro francés, están al tanto de la iniciativa, y nos gustaría que se le diera prioridad y se estudiara con cariño esta propuesta que formula el Lehendakari, insisto, como presidente que es de la eurorregión en este momento, ¿no? Por lo demás, me gustaría solamente, y sin extenderme demasiado, solamente de manera concisa, hacer una referencia al funcionamiento de algunos de los mecanismos de participación de las comunidades autónomas en las decisiones, en los procesos decisorios de la Unión Europea, que se han visto resentidos como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos vivido, y que justificarían, creemos nosotros, una reflexión por parte del Estado, de manera que no tuvieran el efecto que no nos gustaría, creo, a ninguno, de vaciar de contenido la participación de las comunidades autónomas en esos procesos decisorios, ¿no? El País Vasco, en el primer semestre del año 2020, tenía prevista su participación directa en representación de las comunidades autónomas en 2 consejos, en 2 formaciones del Consejo, ¿no? En el área de empleo y política social del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumo, y en el área de pesca del Consejo relativo a Agricultura y Pesca, ¿no? El primero de ellos tenía previstas 2 reuniones, una en marzo y otra en junio, que se han suspendido las 2, ¿no?, y se han sustituido por reuniones ministeriales de carácter informal o telemático. No son consejos propiamente dichos, son reuniones informales, ¿no?, pero de hecho han supuesto la exclusión del País Vasco en el desempeño presencial de sus funciones en representación de las comunidades autónomas, porque no se nos ha permitido participar ni tampoco en los grupos de trabajo, ¿no? Esto no significa que el Gobierno vasco no haya hecho su función, ha seguido desarrollando una labor importante de recogida de aportaciones, de recogida de remisión de información. Se han elaborado también posiciones comunes, que es el cometido, uno de los cometidos fundamentales, pero lo que es la representación propiamente, pues no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Y algo parecido ha ocurrido también con los grupos de pesca y con el Consejo de Agricultura y Pesca, que estaba programado para finales de junio y que, bueno, se ha suspendido ya, y que, bueno, la reunión de ministros informal que se va a celebrar, pues no nos va a dar cabida, ¿no? Creemos que esta situación, pues debería cuanto menos justificar una reflexión por parte del Estado, de manera que lo instrumental
no acabe vaciando de contenido los acuerdos de fondo, ¿no?, que contemplaban una presencia directa de las comunidades autónomas en estas diferentes formaciones del Consejo. Y nada más por mi parte. Muchas gracias a las componentes de la mesa por su intervención, y escucharé atentamente las apreciaciones y observaciones del resto de representantes de las comunidades autónomas.